este año 2024 vamos a estudiar el Libro de Mormón en el programa Ven Sígueme de la Escuela Dominical. En esta lección de introducción trataremos de responder, entre otras, a las siguientes preguntas. ¿Qué es el Libro de Mormón? ¿Qué contiene? ¿Qué mensaje tiene este libro para mí? ¿Qué papel desempeña el Libro de Mormón en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Qué relación hay entre mi testimonio del Libro de Mormón y mi testimonio de la Iglesia? La confianza que José Smith tenía en el Libro de Mormón y en la necesidad constante de la revelación en nuestros días le llevó a dar un desafío a quienes piensan que si tenemos la Biblia ya no necesitamos más revelación de los cielos, afirmando lo siguiente: el Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Si quitáramos el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿qué quedaría de nuestra religión? No quedaría nada. ¿Qué es una piedra clave? Un arco arquitectónico está formado por piezas llamadas dovelas. La dovela central se llama también piedra clave. Todas las dovelas trabajan a compresión, transmitiendo las cargas a los muros o pilares que las soportan. La dovela central o clave es la de mayor tamaño y es la que da estabilidad al arco. Todo el arco es un sistema de equilibrios en torno a esa piedra clave. El propósito de este curso es convertir el Libro de Mormón en la piedra clave de nuestra espiritualidad, de nuestra conversión al Evangelio restaurado de Jesucristo y en la ayuda necesaria para perseverar en la senda de los convenios que emprendimos cuando nos bautizaron en la Iglesia de Jesucristo. El Libro de Mormón debe ser el libro canónico que nos mantenga firmes en la Iglesia restaurada de Jesucristo y nos ayude a resistir las presiones del mundo que intentan apartarnos de lo divino y de lo sagrado y hundirnos en lo humano y en lo profano. José Smith añadió sobre el Libro de Mormón lo siguiente: el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros de la tierra. Una persona se acercará más a Dios obedeciendo sus preceptos que con cualquier otro libro. Deberíamos esforzarnos durante este curso por acercarnos a Dios estudiando y aplicando las enseñanzas del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la historia de algunas de las grandes civilizaciones de la antigua América. La parte principal de esta historia es el testimonio que da sobre la visita de Jesús resucitado a varios pueblos de la América precolombina. En el Libro de Mormón encontramos las enseñanzas de Jesucristo a esos pueblos y el relato del establecimiento de su iglesia en el Nuevo Mundo, llamando a 12 discípulos, como había hecho anteriormente en Palestina, llamando a 12 apóstoles. Después de la visita y ministerio de Jesucristo en el continente americano, sus seguidores vivieron en unidad y prosperidad durante unos 200 años. Pasado ese tiempo, abandonaron las enseñanzas de Jesucristo y los enfrentamientos que hubo entre ellos hicieron que la mayoría pereciera. El Libro de Mormón nos enseña la importancia de vivir fielmente el Evangelio de Jesucristo y las consecuencias fatales de apartarse de ellas. Eso es lo que acabamos de aprender en el libro del Apocalipsis como conclusión sobre el curso del Nuevo Testamento.
La historia de los pueblos del Libro de Mormón antes y después del ministerio de Jesucristo se registró en planchas metálicas que se transmitieron de generación en generación. El último responsable de estas planchas fue un profeta llamado Mormón, que resumió en planchas de oro los registros recibidos. Mormón, antes de morir, entregó a su hijo Moroni estas planchas de oro, y Moroni, después de añadir diferentes textos a las planchas, las escondió bajo tierra en un cerro que siglos después formaría parte del norte del estado de Nueva York. Moroni regresó a este lugar como un mensajero celestial en 1823. Entregó las planchas a un joven llamado José Smith, que con la ayuda divina las tradujo en 3 meses antes de devolverlas a Moroni. El contenido de la traducción hecha por José Smith se publicó en 1830 con el título El Libro de Mormón. Por medio del profeta José Smith y con la ayuda del Libro de Mormón se restauró la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra con el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1982, para aclarar el propósito del Libro de Mormón, los dirigentes de la Iglesia de Jesucristo añadieron al libro el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. ¿Qué significa que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo? ¿Qué es un testamento? La palabra pacto en hebreo es beriz, en griego es diateque y en latín es testamentum. Un testamento es pues un pacto o convenio. En la Biblia, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. El apóstol Pablo designaba la ley mosaica como la antigua diateque o antiguo pacto. Y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Como el Nuevo Testamento nos ha llegado en griego, la palabra pacto en la versión griega es, como he dicho, diateque. Pero en la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, la versión Reina Valera traduce la palabra diateque por testamento en vez de pacto. El Libro de Mormón, compañero de la Biblia, añade al Antiguo y al Nuevo Testamento un tercer testamento. Por medio del Libro de Mormón, como un tercer testamento, Dios ha renovado su pacto con sus hijos en nuestra época, en los días previos a la segunda venida de Jesucristo. Y como he dicho antes, el apóstol Pablo identificaba el antiguo pacto con la ley mosaica. Este antiguo pacto estaba pues íntimamente unido a Moisés. En el Antiguo Testamento leemos que Jehová se apareció a Moisés en el monte Horeb, el monte de Dios, en medio de una zarza que ardía. Y Dios le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y Jehová mandó a Moisés que liberara a su pueblo de la servidumbre de Egipto y le dijo que quería renovar con ellos el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob de darles la tierra de Canaán. Después de liberar a Israel de la servidumbre de Egipto con la ayuda de Jehová, Moisés salió con el pueblo de Israel al desierto, camino de la tierra prometida. Y al tercer mes de su viaje llegaron a los pies del monte Sinaí y acamparon allí. Y Moisés subió varias veces al monte para hablar con Dios, esforzándose por santificar y preparar a los de su pueblo para ser dignos de estar en la presencia de Dios. El pueblo hizo un pacto de obedecer todo lo que Dios les revelara por medio de Moisés, y Dios les prometió hacer de ellos un reino de sacerdotes y un pueblo santo.
Y con este propósito Jehová entregó a Moisés las tablas del testimonio o del pacto hecho con su pueblo. Estas tablas contenían el resumen de las leyes de Dios para el pueblo de Israel. El Antiguo Pacto o Antiguo Testamento está pues conectado con Moisés, que es el profeta de la restauración del pacto que Jehová hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Moisés del Tercer Testamento o Libro de Mormón es José Smith, el profeta de la restauración del pacto o convenio abrahámico en nuestra época. En la primavera de 1820, José Smith preguntó en oración a Dios a qué iglesia debería unirse de entre todas las iglesias cristianas que había en su región. En respuesta a su pregunta, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en una arboleda. Esta arboleda se convirtió para José Smith en Tierra Santa, al igual que el monte Horeb para Moisés. Por eso se conoce a esta arboleda desde aquella experiencia llamada la primera visión como la arboleda sagrada. Jesucristo dijo a José Smith en aquella arboleda sagrada que no debería unirse a ninguna de las iglesias cristianas de su época porque no reconocía a ninguna de ellas como su iglesia. Y la misión de José Smith desde aquel momento fue liberar al cristianismo de la servidumbre de la apostasía. Y ahí empezó el proceso que restauraría en este mundo la Iglesia de Jesucristo que se había perdido, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, un reino de sacerdotes y de santos. Y la misma lucha de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida la emprendió José Smith para llevar a los santos a establecer Sión sobre la tierra. Después de aquel encuentro con el Señor, el 21 de septiembre de 1823, José Smith oró de nuevo para saber qué es lo que se esperaba de él después de la visión que tuvo 3 años antes. Y se le apareció Moroni y le confirmó que ciertamente Dios tenía una obra para él. Y como preparación para esa misión celestial, el mensajero le habló de un libro escrito en planchas de oro que daba una relación del origen de antiguos habitantes del continente americano y que tenía la plenitud del Evangelio eterno, tal y como lo había revelado Jesucristo a estos habitantes. Y le mostró en visión una colina, la más alta del lugar no lejano de allí en el que las planchas estaban escondidas. Y junto a las planchas había, entre otros objetos, un Urim y Tumim que se usó en tiempos del Antiguo Testamento para tener la dirección divina y que a José Smith le ayudó a recibir revelaciones y a traducir el idioma de las planchas al inglés. Y lo mismo que Moisés subió una y otra vez al monte Sinaí para hablar con Dios y recibir las tablas de la ley, José Smith subió a la colina donde estaban las planchas de oro 4 veces al final de los años 1824 a 1827. En aquella colina se encontraba con Moroni, que le instruía sobre lo que el Señor iba a hacer para establecer su reino en los últimos días. Después de 4 años de preparación, el 22 de septiembre de 1827, José Smith recibió las planchas y el Urim y Tumim. Y el ángel le había dicho que solo podría mostrarlas a quienes le mandaran o permitieran que lo hiciera. José Smith vio las planchas por primera vez el 21 de septiembre de 1823 y hasta el mes de junio de 1829, en el que se permitió verlas a 3 testigos especiales, pasaron más de 5 años. En esos años,
José Smith sufrió todo tipo de persecuciones, unos intentando quitarle las planchas y otros acusándole de estar engañando a las personas sobre la existencia de esas planchas. Los 3 testigos elegidos para ver las planchas fueron Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Ellos dieron testimonio diciendo en parte lo siguiente: declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, trajo las planchas, las puso delante de nuestros ojos y las vimos. Contemplamos sus grabados y testificamos por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que son verdaderas. Como posteriormente excomulgaron de la Iglesia a los 3, pudieron haber negado o cambiado sus testimonios, y no faltaron personas que hicieron todo lo posible para sacar provecho de esa situación, intentando hacerles hablar en contra de lo que habían testificado. Pero los 3 se reafirmaron en lo que dijeron, incluso al final de sus vidas. David Whitmer, que nunca volvió a la Iglesia, supo que habían hecho circular rumores de que él había negado su testimonio del Libro de Mormón. En respuesta, confirmó sus palabras en una carta publicada en un periódico local llamado Richmond Conservator, diciendo que él jamás había negado el testimonio que se publica en la introducción del Libro de Mormón junto a los otros 2 testigos. En la introducción del Libro de Mormón tenemos el testimonio de 8 testigos más que dijeron en parte lo siguiente: José Smith nos ha mostrado las planchas. Hemos palpado con nuestras manos todas las hojas de las planchas que José Smith ha traducido. Hemos visto sus grabados y testificamos con palabras solemnes que sabemos con certeza que José Smith tiene las planchas en su poder. Aunque algunos de estos 8 testigos dejaron la Iglesia, todos mantuvieron sus testimonios de haber visto y analizado las planchas. Las muchas afirmaciones que estos 8 testigos hicieron durante años reafirmaron sus testimonios, a pesar de las diferencias de algunos de ellos en sus relaciones con José Smith y con la Iglesia. Y esto da un poder especial a sus palabras publicadas en la introducción del Libro de Mormón. En el Antiguo Testamento se habla de la ley de los testigos. Esta ley dice lo siguiente: un solo testigo no bastará. Por boca de 2 o más testigos o por boca de 3 testigos se establecerá todo asunto. Después de los testimonios de los testigos del Libro de Mormón, se cumplió la ley de los testigos porque ya no era José Smith el único testigo de las planchas. Y además, el Libro de Mormón se despide con las palabras de Moroni exhortándonos a que leamos el Libro de Mormón y que meditemos sus enseñanzas. Y nos pide que preguntemos a Dios en el nombre de Jesucristo si son verdaderas. Y nos promete que si preguntamos con un corazón sincero y con verdadera intención, o con el deseo de vivir sus enseñanzas, Dios nos manifestará la veracidad del Libro de Mormón por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso nos convertirá a nosotros también en testigos del Libro de Mormón. Y ese debería ser el propósito de este curso del Libro de Mormón que vamos a estudiar durante este año 2024. Obtener un testimonio o confirmar el testimonio que ya tengamos de que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. En la portada del Libro de Mormón leemos que el Libro de Mormón se ha publicado para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. El Libro de Mormón es, por tanto, junto con la Biblia, otro testigo de que Jesús es el Cristo.
y de eso daremos testimonio durante todo el año. Os invitamos a acompañarnos de estudio de este sagrado registro.